¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos. ¿Se escucha bien? Me pusieron los de Chayán de nuevo. Ahora sí, pero ahora sí que nos vamos con todo. ¿Se escucha bien entonces, cierto? Muy bien, gloria al Señor. Para mí es un gusto poder estar acá, en mi casa. Siempre será mi casa Lomas de Macul. Y para hacer reflejo de esto, vine con un cuaderno. Mi pastor siempre me dice, Esteban, el notebook se te va a apagar un día y ahí va a quedar. En cambio, el papelito no falla, me dice. Así que me hace acordarme de él. Le aprovechamos de saludar por si nos va a ver luego a través de YouTube. Gloria al Señor. Vamos a seguir con... ¿Cuántos recuerdan que estamos estudiando el libro de Efesios? Estuvimos haciendo varios breaks. Muchas gracias, hermanos. Varios domingos por el tema de la Navidad, Año Nuevo y varias cositas ahí que tuvimos y no pudimos seguir estudiando Efesios, pero ahora volvemos a estudiar el libro de Efesios. Así que acompáñenme a el capítulo 4 de Efesios. Si lo puedes poner en NTV, por favor, Emilio, te lo agradezco. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Y vamos a estudiar, vamos a profundizar en algunos versículos. ¿Ya estamos? ¿Lo encontraron? Amén. Entonces leemos en el nombre del Señor y dice así: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más
y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos hace bien, nos edifica, Señor, y es una palabra para hoy también, Dios. Para esta generación, para este tiempo, para mi vida, Dios. Sabemos que la palabra es viva, Señor, y tiene ese poder, Dios, de que aunque pasen el tiempo, los años, papá, tu palabra sigue teniendo vida, independiente de la cultura, el contexto, la situación que estemos viviendo, como país, como nación, como familia, Dios. Sabemos que tu palabra se hace fuerte cuando la leemos y cuando la buscamos y cuando la practicamos. Dios, te pido que esta palabra pueda cumplir su propósito en nuestras vidas, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, los 3 primeros capítulos de Efesios son puramente doctrinales. Allí Pablo va a sentar las bases de la doctrina. Entonces, cuando leemos, y ya lo leímos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, estuvimos viendo cosas como quién es Dios y cuál es nuestra posición como hijos, la importancia de Jesús, la relevancia que va a tener Jesús en la vida de la humanidad y en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, los primeros capítulos son doctrinales y el capítulo 4, este que estamos leyendo, hace referencia a cómo debemos vivir la vida cristiana. Es decir, Pablo va a llevar a cabo unos consejos a la iglesia de Éfeso, unos consejos para ver y para cómo nosotros debemos conducirnos y cómo debemos comportarnos frente a situaciones. En especial cuando se han acercado ciertas tendencias, ciertos paradigmas que no le hacen bien a la iglesia. Al igual que hoy, ¿no? Al igual que hoy. Así que el capítulo 4 va a ser como un pequeño discipulado de Pablo, ¿no? Entonces el versículo 1 dice: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Este llamado que hace Pablo a la iglesia de Éfeso, es un llamado general. Es un llamado para toda la iglesia. Es un llamado en donde aquí nadie queda fuera. Nosotros somos llamados, iglesia. Todos tenemos el llamado de Dios. Una vez que usted le entrega su vida al Señor, usted recibe un llamado, ¿no? Así es como se cumple la palabra. Dios nos fortalece, pero también nos establece. Nos establece, dice la palabra, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo hace énfasis y en un solo versículo nombra 2 veces la misma palabra. Ustedes son llamados. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y yo no sé cuántos creen esa verdad. ¿Sabe por qué es importante creer esta verdad? Porque lo que tú crees determina cómo vivimos. Independiente de lo que creas, eso va a determinar cómo tú vives. Es decir, somos lo que creemos. Es lo más probable. Somos lo que creemos. Entonces, si creemos que Dios nos va a restaurar, debemos vivir como personas restauradas. Si la Biblia dice que nosotros tenemos poder por medio de Jesucristo, entonces nosotros debemos vivir como personas que tienen poder. No como pechito de paloma, no me refiero a eso, ¿cierto?
pero muchas veces nos comportamos como personas que no tenemos poder ni autoridad. Y fíjense, esto ya lo leímos, pero me gustaría que podamos leer Efesios capítulo 1, versículo 3, y si lo podemos leer todo sería maravilloso porque hay cosas aquí sorprendentes, ¿no? Hay cosas maravillosas, cosas que son exclusivamente para la iglesia, para los que hemos recibido al Señor. Efesios capítulo 1, si lo puedes poner, Emilio, y esto tiene que ver con lo que creemos, con lo que somos. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿con qué? Con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Iglesia, eres bendecido con toda bendición espiritual. Comportémonos entonces como personas bendecidas, ¿no? Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Maravilloso, ¿no? Y yo entiendo que muchas veces pasamos momentos de dificultad, momentos complicados, ¿no? Pero creo que muchas veces se nos olvida quiénes somos y cuál es el poder que hay en los hijos de Dios. Especialmente cuando afrontamos crisis. Entonces, si creemos que Dios nos va a dar la voluntad para vencer nuestras debilidades, comportémonos como si tuviéramos ese poder, porque ese poder lo tenemos. Fíjense que para todos aquellos que están lidiando con debilidades, por supuesto, somos todos. La palabra dice que Dios nos dio espíritu de poder, de dominio propio. Entonces nuestra creencia va a determinar nuestra manera de vivir. Pero necesitamos creer, iglesia. Usted cuando peque, porque usted es débil, recuerde esta promesa. Dios nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Entonces debemos creerlo. Es el primer paso para poder sobrellevar y hacer el aguante con respecto a nuestras debilidades. ¿Sí? Y si bien es cierto, pecamos, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, un espíritu que tiene que ver con poder soportar las debilidades. Somos fuertes en Dios, eres fuerte. Quiero decirte algo, iglesia, sí se puede. Sí se puede salir de la debilidad, sí se puede salir del pecado, sí se puede vencer. Y esa es una noticia maravillosa, porque no sé cuántos están lidiando con el pecado, pero qué maravilloso es saber que el poder que hemos recibido de Dios es de tal forma y de tal magnitud que nos ayuda a vencer en el día malo. Y eso es maravilloso. Porque somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, si creemos que Dios nos va a dar la voluntad y el dominio propio para sobrepasar y hacerle frente a nuestras debilidades, entonces debemos vivir confiados. Debemos vivir confiados, porque vivimos sobre una victoria. No vivimos sobre una derrota. Esa es la base que nos pone a los hijos del Señor cuando le entregamos nuestra vida por completo. No solamente como Salvador, porque algunos aceptan al Señor solamente para salvar el pellejo, pero también como Señor. Me gusta. Salvador, pero también Señor. Y el Señor quiere decir que es amo de mi vida, se enseñorea de mi vida. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando usted decida permanecer en Dios, recuerde esto: no solamente somos salvos, sino que Dios es nuestro Señor. Y si el Señor enseñorea nuestras vidas, entonces nosotros podemos salir de cada batalla libres y victoriosos. Podemos vivir confiados.
y no como aquellos que no tienen esperanza. Fíjense que en el mismo capítulo 1, discúlpame Emilio, te molesto de nuevo, en el versículo 21 y 22, fíjense lo que dice. Y está muy relacionado a Efesios 4. Fíjense, sé que esto lo leímos, pero me encantaría leerlo nuevamente. Ahora Cristo está por muy encima de todo. Cristo está por muy encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solamente en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Y ahí está genial. Pero la historia no termina ahí. Hasta ahí está maravilloso. ¿A quién hizo cabeza de todas las cosas? Qué tremenda verdad. Para beneficio de la iglesia. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien nos hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Esa autoridad que tiene Cristo Jesús está depositada en la iglesia. Está depositada en la iglesia para beneficio nuestro. Fíjense el poder que tenemos como hijos de Dios. Y yo solamente estoy parado aquí hoy, solamente para recordarles cuál es el poder que tenemos los hijos de Dios. Yo le quiero decir algo, tal vez usted no se encuentra tan intelectual, tal vez usted no se encuentra con tantas capacidades, pero cuando tenga la oportunidad de orar por alguien, hágalo. Cuando tenga la oportunidad de orar por alguien, independiente de las circunstancias, hágalo. Suceden cosas maravillosas. La palabra lo dice, que la oración de cuando el justo ora, suceden cosas maravillosas, poderosas. Lo dice la Escritura. Entonces, usted se va a sorprender incluso del poder que Dios ha depositado en usted. Y usted va a decir, no soy yo no soy yo, es el Señor. Ayer me tocó orar en un baby shower. Y fue maravilloso, porque me dieron esa instancia para poder orar por mi prima, por el esposo de mi prima y por una bebita que van a tener. Y se dio esta oportunidad de orar. Y yo veía cómo muchas personas estaban maravillados con una simple oración que nosotros acá lo hacemos como pan diario, ¿no? Una oración sencillita, pero poderosa. ¿Por qué? Porque hay autoridad en el Señor. Hay presencia de Dios en sus hijos. Y eso es maravilloso. Y de repente te vas a dar cuenta que Dios te está usando, que Dios te está usando para bendecir a otras personas, que Dios te está usando para restaurar a otras personas. Pero recuerda que es el poder de Dios depositada en los hijos. Eres hijo, eres hija, eres amado, pero también tienes poder. Tienes poder. Por eso hay una responsabilidad en nosotros maravillosa, ¿no? La autoridad que fue puesta en Cristo también fue depositada en su iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso es ser hijo del Señor! Y es algo que he estado pensando en mucho tiempo. Yo sé que no lo hacemos con un mal afán, pero muchas veces le decimos al Señor, Señor, bendíceme. En nuestras oraciones cotidianas le decimos, Señor, bendíceme. Y creo que está bien, pero nosotros debemos ser conscientes de algo, que nosotros ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos. ¿Se fijan? Entonces, solamente quiero poner énfasis en esto. Muchas veces le pedimos a Dios algo que Él ya nos dio. Entonces, le pedimos autoridad al Señor, pero Dios nos dice, pero yo ya te la di. Me estás pidiendo algo que ya te di. Solamente ocúpalo. Solamente ocúpalo. Ocupa esa autoridad.
Entonces muchas veces nosotros como seres humanos, nuestra carnalidad necesita estar posicionado en ciertas circunstancias, en ciertos roles que tenemos como iglesia para creer que Dios nos va a usar. Pero no es así, iglesia. No es así. Dios nos va a bendecir independiente de tu rol y de tu posición. Creo que las personas que más influencian nuestra vida son las madres, y especialmente esas madres que fueron dueñas de hogar, que perdieron años de vida para bendecir nuestras vidas a los hijos. Un rol de madre es tremendamente importante. No subestimen el rol de madre. No subestimen. Creo que es un privilegio estar en la casa con nuestros hijos. Lo digo porque, como está la circunstancia hoy, muchas veces el papá, la mamá tienen que trabajar. No queda otra. Muchas veces con un sueldo esto no alcanza, entonces tienen que trabajar los dos. Y he conocido a familias, a matrimonios, que aunque tienen la posibilidad de trabajar los dos, solamente trabaja uno. Es decir, prefieren estar con menos recursos, pero criar a sus hijos, estar con ellos. Y eso es algo valioso. Entonces no importa el rol. Hay roles que parecen que fueran menores y son tremendamente importantes como este, como ser dueño de casa y dueño de hogar. Lo digo yo porque yo ahora soy dueño de hogar, trabajo en mi casa y la mayor parte del tiempo ahora con nuestros hijos la tengo yo y no Lili. Yo paso más tiempo ahora. Y me he dado cuenta la importancia que tenemos los dueños de hogar de infundir aliento, palabra y presencia de Dios en la vida de nuestros hijos. Es una oportunidad maravillosa para discipular a nuestros hijos. ¿Quién mejor que los padres para discipular a los hijos, no? Y eso es algo maravilloso. Maravilloso. Entonces muchas veces le pedimos a Dios algo que ya nos dio. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Pedimos sabiduría? Sí, la Biblia dice, pidamos sabiduría. La Biblia lo dice. Pero no esperes que por el solo hecho de pedir sabiduría la vas a tener si miras todos los días Netflix. Entonces la sabiduría no solamente se pide y no solamente está otorgada para los hijos de Dios, sino que también vemos que en Proverbios dice que la sabiduría se busca como un tesoro escondido. Entonces la sabiduría hay que buscarla también. No es que te llegue así por arte de magia, ¿sí? Pero creo que es importante. Pidamos sabiduría, pero también seamos intencionales a la hora de buscar la sabiduría. Si miramos Netflix todo el día, va a haber poca sabiduría en eso. Aparte que está caro Netflix. Yo tengo la cuenta de mi papá y me la cerraron. Parece que ahora detectan cuando ya hay otro televisor. El Señor los reprenda. Bueno, hay un llamado general entonces que habla Pablo en el versículo 1, un llamado general. Pero este llamado tiene que ser digno, que honre a Dios. Entonces, en los versículos que vienen, Pablo nos va a dar algunas referencias a lo que nosotros hemos sido llamados. Y fíjense que en el versículo 2 dice que nosotros debemos ser humildes y amables. Nuestro llamado tiene que ir con amabilidad, con humildad, con paciencia. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. La mejor manera de practicar la tolerancia es en tu familia. ¿Vieron que estás todo el día con ellos? Y hay personas que prefieren trabajar para no estar tanto en la casa, porque no aguantan a la señora. O al revés, ¿no? La señora no aguanta al marido. No, mejor que trabaje. No, todo el día, no estoy acostumbrado a verlo todo el día. No, olvídate. Entonces nuestro llamado va con estas cosas.
con humildad, con amabilidad, con paciencia y tolerándonos las faltas por amor. Entonces nuestro llamado tiene que ir con estas cosas. Y la mejor forma de practicarlos es en familia. Muchas veces se nos olvida que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos son hermanos en Cristo. Y debemos mirarlos así también, como hermanos en los cuales debemos perdonar sus faltas también, ¿no? Sobrellevar sus faltas, tolerar sus faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Somos llamados a estar unidos. Entonces Pablo nos dice, ustedes son llamados por Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la forma de ese llamado? ¿Cuál es la forma de conducirnos? Por medio de la unidad. Debemos estar unidos. Y esta palabra la hemos escuchado mucho. Pero sabemos que la unidad va a traer bendición no solamente a la iglesia, sino a los que no conocen a Cristo Jesús. Y sé que la iglesia es diversa, porque la iglesia es diversa. Así como las sociedades son diversas, la iglesia también es diversa. Pero hay un motivo mayor para estar unidos que cualquier diferencia que nosotros podamos tener. Ese motivo, que es Cristo, tiene que ser mayor a cualquier diferencia que nosotros podamos tener. Porque nosotros podamos tener diferencias políticas. A mí me gusta la U, por si acaso. Así que cualquier cosa ahí lo conversamos después. Tengo tolerancia a la frustración, eso es lo bueno de ser de la U. Entonces podemos ser de equipos diferentes, podemos tener ideas políticas diferentes, podemos tener diferencias socioeconómicas, educacionales diferentes, podemos tener muchas diferencias, pero hay un motivo mayor por el cual nosotros debemos estar unidos. Recuerden que en Hechos, cuando la iglesia fue llena de la presencia del Señor, estaban unánimes. Estaban unidos. Entonces un cuerpo dividido no puede ser lleno. Cuando tú tienes un espíritu de división, por mucho que sepas la Biblia, iglesia, no puede ser lleno. No puede ser lleno de la presencia del Señor. Entonces hay un motivo mayor para estar unidos que cualquier diferencia que podamos tener. Fíjense que Dios nos llama, pero una vez que a ti te hace un llamado no te deja solo. No te llama y te dice, bueno, camina solo. Y es por eso que el hacer iglesia es tan relevante para nosotros, para los hijos de Dios. Nosotros debemos, una comunidad normal debe tener miembros nuevos que recién están conociendo al Señor. Miembros maduros. Por lo tanto, hay miembros maduros y miembros inmaduros, ¿cierto? Y también uno que otro lobo vestido de oveja, ¿cierto? Lo dice la Biblia, lo digo yo. Entonces, ese es el componente de la iglesia. Tienen que haber personas inmaduras y tienen que haber personas maduras. Entonces, el mensaje que nosotros predicamos en nuestras comunidades de fe tiene que ser de tal forma que alcance a esas personas inmaduras, que esas personas que un no cristiano pueda entender el mensaje que nosotros damos. Y cuando me refiero de mensaje, no me refiero al mensaje solamente que damos en el púlpito, sino que todo lo que hacemos nosotros como comunidad de fe es un mensaje. Por ejemplo, tener limpios los baños de la iglesia es un mensaje que le damos a las personas que van a llegar. Y gloria a Dios por esas personas que lo hacen. Y nosotros sabemos bien quiénes lo hacen. Y eso es un don maravilloso. ¿Saben por qué? Porque esa persona no solamente limpia los baños, sino que está dando un mensaje. Un mensaje a aquellas personas que llegan y entran al baño. Entonces, todo lo que hacemos como unidad pertenece a nuestro mensaje.
No solamente la predicación, sino que un todo. Y gloria al Señor por eso. Entonces Dios no solo nos llama, Dios no solamente nos llama, sino que también pone a disposición de la iglesia personas con un llamado específico. Y aquí lo vamos a ver en el versículo 11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Aquí salen como dones, ¿no? En otras versiones va a decir, y Dios puso a disposición, no necesariamente la palabra don, sino que y Dios puso a disposición, y Dios puso a servicio de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces nosotros debemos ser intencional a la hora de trabajar para que se desarrollen estos llamados. Estos llamados. En especialmente algunos llamados que por ahí generan tanta controversia el día de hoy como son los profetas, por ejemplo, ¿no? Qué maravilloso que nosotros podamos fortalecer, y gloria a Dios por los institutos bíblicos que hay, ¿no? Pero qué maravilloso es poder saber que hay una persona con un llamado profético, o sea, de ser profeta, de un don de profecía, y poder nosotros ayudarlo a ese crecimiento que está teniendo con respecto al llamado de Dios, ¿no? Entonces es maravilloso esto, porque muchas veces nosotros no sabemos quién es profeta y quién no, ¿no? Entonces muchas veces creemos que, por ejemplo, el profeta solamente es el encargado de dar predicciones futuras, y eso no es así. Porque el ministerio de un profeta es hablar la voz de Dios. Y eso no significa necesariamente predecir el futuro. La mayoría de los mensajes proféticos del Antiguo Testamento no tienen que ver con una predicción futura. Sí lo hay y debe haber, pero no necesariamente. Entonces no estamos acá discipulando a Nostradamus, ¿no? A personas común y corriente con un Dios extraordinario. Pero esa persona común y corriente recibe un llamado. Y esa persona que recibe un llamado debe alimentar ese llamado. Y la iglesia debe edificar también a esas personas, y esas personas nos tienen que edificar a nosotros. Porque la palabra dice que todas estas cosas, estos dones, estos ministerios, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo el plan de Dios. ¿Es responsabilidad de ellos? Sí, pero es responsabilidad de nosotros también que crezcan ellos. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Fíjense. Entonces, estos ministerios son creados para desarrollar y para llevar a cabo el plan de Dios y para edificar la iglesia. Entonces el evangelista no es que está fuera del metro Macul todo el día. El evangelista está aquí también con nosotros. Está aquí también, compartiendo el pan, creciendo, recibiendo instrucciones, sosteniéndolo, enviándolo. No, porque, gente, cuando tú recibes un llamado, tú no te puedes enviar solo. Bíblicamente es la iglesia quien envía. Y hay gente acá que se envía sola, ¿no? Entonces, eso no es bíblico. Si tú recibes un llamado, tienes que pertenecer a una comunidad de fe. Tienes que ser parte de una comunidad de fe, y es la comunidad de fe quien te envía. Hace calor, ¿ah? Olvídense acá arriba. Esto debería estar apuntado hacia acá. Ya, pero como lo amo, vamos a dejarlo así nomás. ¿Yo? Entonces, gracias amigo. ¿Viste? De manera práctica estamos demostrando el amor. Oh, qué rico. Ya.
Entonces, hay un llamado para llevar a cabo el plan de Dios en la tierra. Y esto es importante, iglesia. Una vez una persona me saludó y me dijo, ojalá no se cumplan tus planes. Voy a orar para que no se cumplan tus planes, sino que para que se cumpla el plan de Dios para tu vida. Y esto parece que fuera solamente algo muy sutil, pero muchas veces en los cumpleaños, hermanos y personas cristianas, yo les he escuchado decir, yo sé que lo hacen con buena intención, ¿no? Pero ¿qué uno escucha en su cumpleaños? Que se cumplan todos tus deseos. Y eso yo lo puedo esperar de alguien que no sea cristiano. Pero de hijos de Dios, nuestra frase, nuestra intención y nuestra oración hacia nuestros hermanos es que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Ojalá Dios te destruya tus planes. Y yo no sé cuántos están dispuestos a que Dios destruya tus planes y pueda empezar a construir planes que son de Dios para tu vida. Me daría miedo encontrarme con Dios allá arriba y que Él me diga, mira, tenía todo esto para ti, pero tú solamente llegaste hasta aquí. Pero te tenía todo esto. Yo no sé si me lo va a mostrar. Y ojalá yo pueda llegar hasta donde Dios me dijo que llegara. Pero qué triste sería que se haya cumplido el plan que yo quería para mi vida, pero no el plan de Dios para tu vida. Entonces la pregunta correcta es, ¿qué parte tengo yo en el plan de Dios? Fíjense que ya la pregunta te despoja de tu egoísmo. Porque si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y si nosotros le decimos que el Señor no solamente es nuestro Salvador, sino que también nuestro Señor, entonces estamos diciendo que como Él es nuestro amo, Él está dispuesto, tenemos que estar dispuestos a que Él tenga un plan para nosotros y nosotros ir en pos de ese plan. Estoy convencido de que somos una generación que va a preparar el camino para la siguiente generación y quién sabe, tal vez última generación, quién sabe. Y así como están las cosas, bueno, quién sabe, ¿no? Pero nosotros tenemos un llamado también a preparar a la siguiente generación. Tenemos un llamado a preparar el camino. Somos Juanes, somos Juan Bautistas. Un llamado también a preparar el camino, a dejar un camino. Si nuestros antepasados ya dejaron un camino y uno dice, bueno, hay algunas grietas, nosotros somos los llamados a sanar esas grietas, no a criticar, sino que a sanar esas grietas para que el camino sea mejor para las siguientes generaciones. Pero entonces nos encontramos con hermanos y hermanas que solamente hacen criticar. Mira el camino que nos dejaron, ¿no? Pura religiosidad. No, estarán religiosos estos hermanos que teníamos antes, ¿no? Y quién sabe, muchas veces la religiosidad los salvó de cuántas cosas. Sé que no es lo mejor, ¿no? Pero tal vez esa religiosidad nos salvó de estar acá, tal vez, aunque no quisiéramos estar. Entonces, están los que critican de cómo está el camino, pero están de los que construyen el camino para la siguiente generación. Fíjense, y ya estoy terminando, hay un detalle en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va a terminar con una palabra profética y comenzando el Nuevo Testamento va a comenzar también con una palabra profética y estas palabras proféticas van a estar directamente relacionadas. Hace pensar que esta palabra profética solamente es para Juan, pero no es así, sino que son para las generaciones que vienen y para la iglesia de hoy. Acompáñenme a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice así, Malaquías 4, 5 y 6. Miren,
les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esta es una de las últimas profecías en donde se cierra el Antiguo Testamento. Veamos Lucas capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Ahí está. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces muchas veces creemos que Elías va a estar de real acá, ¿no? Yo lo he escuchado hasta en predicaciones, que va a estar Elías aquí con nosotros, tomándose un cafecito, un mate. Y la verdad que el espíritu de Elías, que está profetizado al finalizar el Antiguo Testamento, va a estar con Juan el Bautista, pero va a estar también con todos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación, con todos aquellos hijos de Dios que toman el llamado del Señor y caminan en pos de eso. Para todos aquellos que dicen, Señor, ¿qué parte tengo yo en el plan tuyo? No me interesa el mío, Dios, de verdad, no me interesa. Yo sé que mi plan tiene que ser el que tú me das y no el mío. Entonces, fíjense que estamos frente a una generación, nosotros somos una generación que tiene la hermosa posibilidad de preparar el camino, la hermosa posibilidad de hacer discípulos, la hermosa posibilidad de preparar el camino, en especial a aquellos que están recién partiendo, aquellos que no lo conocen. Somos una generación que debiera tener el espíritu de Elías. Ese espíritu que va a reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y cuando veas esto, que las familias son restauradas y que los hijos se vuelven a los padres y los padres a los hijos, sabemos que estamos viendo totalmente lo contrario, ¿no? Estamos frente a una generación en donde nuestros propios ojos ven totalmente lo contrario. Pero la palabra nos dice esto. Vendrán tiempos en donde los hijos se reconciliarán con los padres y los padres con los hijos. Con el poder y el espíritu de Elías. Una simbología maravillosa. Si estudiamos el libro de Elías lo vamos a poder entender. Pero qué maravilloso es tener esta oportunidad. ¿Me acompañan los músicos, por favor? Y ya estoy terminando. Yo no sé cuántos han tomado en serio el llamado del Señor, pero lo que nos quiere decir Efesios capítulo 4 es que, iglesia, el llamado es serio. El llamado es maravilloso. El llamado lo tenemos que tomar con amabilidad, con amor, con unidad, con paciencia, tolerándonos los unos a los otros. Pucha, que cuesta, ¿no? Pero si usted quiere tener este espíritu de Elías, este espíritu de reconciliación, nosotros debemos tomar estos consejos. Debemos tomar estos consejos para que se cumpla la palabra. Yo estoy seguro de que nosotros somos la generación que va a ver esta palabra cumplida. No sé cuántos dicen amén. Somos una generación. Y si usted por ahí no lo ha visto todavía, y si usted por ahí es de edad avanzada, ¿por qué no oramos usted y yo en este momento y le decimos, Señor,
antes que lleguen mis días, papá, yo quiero ver que los hijos se reconcilian con los padres y los padres con los hijos, papá. Yo quiero ser esa generación, Dios, con el espíritu y el poder de Elías. Yo quiero ver, Señor, yo quiero ver estas promesas de Dios para mi vida. Yo quiero verlo, Señor. Yo quiero ver lo que todavía no he podido ver, Dios. Yo sé que estas promesas no solamente son para Juan el Bautista y para los cristianos del siglo I, sino que creemos que la palabra no es lineal, la historia bíblica no es lineal, sino que es cíclica. Se vuelve a repetir de generación en generación, una y otra vez. Y esta palabra también es para nosotros, porque creemos que la palabra se repite de generación en generación. Y nosotros queremos pedirte, Señor, antes que llegue aquel día, queremos ver una generación llena del poder de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Quiero ver una generación avivada, Dios. Pero avívame a mí primero. Avívame a mí primero, Señor. No oro por una comunidad avivada. Oro por mí, Señor. Para que tú avives mi corazón y me despiertes, Dios. Y despiertes mi vida. Y en mí comience a arder algo que estaba apagado o que estaba apagándose. Quiero estar avivado, papá, para llevar el ministerio de la reconciliación a esta generación que se está hundiendo cada vez más. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Si usted cree en este llamado, le invito a que se pare y que podamos alabar al Señor. Gracias. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.
Gloria al Señor. Amén, amén, y amén. Amén. ¿Le parece si usted y yo le damos un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. El límite de Moisés era el Mar Rojo, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Dios le dio mucho más allá del Mar Rojo. Pudo pasar el Mar Rojo. ¿Cuál era el límite de Ana? No poder tener hijos. ¿Y qué pasó? Dios le dio hijos. ¿Cuál era el límite de José? Haber sido esclavo, haber sido vendido. ¿Y qué pasó? Dios lo puso como mano derecha del gobernador del mayor imperio de la época. ¿Cuáles son tus límites, iglesia? Reconozcamos nuestros límites, está bien. Pero Dios te recuerda quién eres, que has sido bendecido con toda bendición espiritual. Que la autoridad que está puesta en Cristo Jesús también está puesta en la iglesia. Digan lo que digan de la iglesia, digan lo que digan. La autoridad de Cristo Jesús está puesta en la iglesia. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Corintios dice, tenemos la mente de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos pregunta, ¿qué más quieres? Ve tus límites, pero después de ver tus límites, ve hasta dónde yo puedo llegar en tu vida. Solo vine a recordarte, iglesia, quién eres. Solo vine a recordarte, iglesia, quién eres. Solo vine a recordarte quién eres. Cuando tengas la oportunidad de orar, ora. Tú sabes lo que puede generar una oración. La oración de un justo, la oración de una persona que ha sido llamada por Cristo Jesús. Inténtalo, dale. No esperes más. Es tiempo de intentarlo. Es tiempo de hacer las cosas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, te damos. Bendícenos, Padre, pero siendo conscientes de que ya somos bendecidos. Bendícenos para darnos cuenta de que somos bendecidos. De que ya somos bendecidos. De que aunque alguien no nos diga Dios te bendiga, nosotros ya sabemos que somos bendecidos. De que alguien, aunque nadie nos dijo que somos amados, sabemos que somos amados. Y somos hijos. Y tenemos autoridad. Y no cualquier autoridad. Ayúdanos, Señor, a que esta autoridad que tenemos se expanda en nuestro círculo de influencia. Porque si hay un pecado grande que hemos cometido como iglesia, Dios, es no desarrollar nuestra influencia. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Amén. Dani. Amén. Gracias, Esteban. Gracias por la hermosa.